Ok, una vez que hacemos nuestro modelo, vamos a realizar nuestro primer camo toolpath para poder cortar. Entonces, como recuerdan, nosotros definimos nuestro cero del lado inferior derecho. Entonces, yo voy a recorrer la pieza para empezar en ese punto, ya que es una pieza muy pequeña, y no comernos toda la hoja, o bueno, a lo mejor solo tenemos un pedazo de material en la máquina, de este tamaño tal vez. Entonces, bueno, ahí podemos cortar. Recuerden que ustedes pueden empezar donde gustan, donde quieran posicionar su material en la máquina y bueno, poner el cero lo más cercano posible. Como les comentaba, aquí tenemos los toolpaths de 2D con las opciones que habíamos comentado de perfilado, barrenado, etcétera, etcétera. Vamos a empezar con perfilado en 2D. Seleccionamos 2D y ya nos aparecen las opciones. También, como les había comentado, aquí podemos mostrar u ocultar la ayuda. En caso de que en alguna cosa nos quede duda o algo así, bueno, aquí podemos consultarlo. Yo la voy a dejar oculta por ahora. Entonces, iniciamos. Aquí tenemos la opción de cómo realizar la máquina de corte respecto al material. Si va a ser exterior o interior el corte. ¿A qué se refiere esto? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos definir si es que vamos a ocupar, por decir, la plantilla total, o sea, todo esto, y que nos quite esta pieza, o si lo que vamos a ocupar es esta pieza. De eso dependerá mucho si es exterior o interior el corte. Para este caso, por ejemplo, si lo que quisiéramos es el círculo, o sea, nosotros extraer el círculo y lo que vamos a ocupar es el círculo, haríamos el corte exterior para que le dé prioridad al círculo. Si lo que quisiéramos fue toda la plantilla, haríamos el corte interior para quitar el sobrante del círculo y quedarnos con la plantilla, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a ocupar es el logotipo como tal, ¿no? El círculo y la B. Entonces, bueno, aquí haríamos el corte exterior, ¿no? Aquí tenemos el inicio, la profundidad de inicio, ¿no? En el caso de dónde va a iniciar o dónde es el cero de nuestro material. Obviamente el cero es en el punto más bajo, que bueno, es cero, ¿no? Y aquí, digamos, de qué espesor o el acabado, el final del espesor del material. En este caso vamos a pensar que tenemos una hoja de 12 milímetros. Vamos a ponerle 12.5. ¿Esto porque siempre es recomendable poner un poco más de altura o un poco más de profundidad, ya que si ya lo vemos un poco más adelante, la máquina, por ejemplo, si empieza en el punto más bajo del material y sube el router a cortar, hay veces que las hojas vienen un poco pandeadas. Entonces, para librar ese pandeo, nos subimos un poquito más para que la máquina no se force en la primera pasada y libre sin problemas. Ahorita les explicaré un poco más. Aquí tenemos el allowance y el tolerance. Estos dos parámetros se ocupan mucho como un offset, o sea, digamos como un diámetro, un delineado exterior, en el caso si fuera algo que no fuera circular, el cual nos permite como tener un poco de libertad o de juego en la herramienta para que no quede tan justo. Eso depende mucho también del tipo de herramienta. Hay herramientas que lo van a requerir y herramientas que no. Ya tendrán ustedes que checarlo en el manual de este software más a detalle y en las especificaciones de su herramienta. Igual manera, estas dos es para la pasada final. La pasada final, digamos que hay veces que queremos como dice, lo acabo de decir, afinar digamos, el paso de la herramienta en su última pasada, que no quede rayado a lo mejor en sus cantos el material. Entonces nosotros también aquí podemos especificar el grosor de una última pasada para limpiar los cantos. Eso también dependería mucho de la herramienta que ocuparan y ya ver las especificaciones. Luego, aquí tenemos el Machine Safe. Esto es muy importante, digamos que el Machine Safe es como la distancia que va a subir el spindle para pues, pasarse de un punto a otro. Digamos, está cortando aquí este círculo, ¿no? Termina, aquí, que de hecho este es el punto, siempre nos va a marcar en verdecito donde empieza y termina. Entonces digamos que ya termina. Entonces termina en este punto, se tiene que mover la máquina para empezar este corte. Entonces de aquí tiene que levantarse el spindle y moverse al punto cero, que sería aquí, ¿no? Entonces digamos,
Aquí termina, se levanta y se pasa para acá. Ese movimiento obviamente se tiene que levantar de la mesa, o sea, en su eje Z. Entonces, esa es la distancia que se va a levantar de cero, o sea, el safe, ¿no? Entonces, siempre es recomendado que se levante una tercera parte más de lo que mide nuestro material de espesor. Por ejemplo, si en este caso mide 12, entonces probablemente yo lo podría levantar a 16, ¿no? Entonces, si se levanta a 16 milímetros, se mueve y vuelve a bajar. Eso ya depende de cada quien, pero bueno, es lo recomendable. Luego aquí tenemos las herramientas, o la sección de herramientas. Este es bien importante, que es donde vamos a especificar qué tipo de herramienta, el avance, la profundidad, etc. Entonces aquí tenemos ya algunas hechas, ¿no? Que podemos empezar desde cero también a hacer una o copiar una ya existente. Yo recomiendo copiar tal vez. Un ejemplo, esta de 1 milímetro. Le podemos, si fuera una nueva de cero, bueno, le podemos hacer Add Tool y de igual manera aquí podemos hacer un grupo, o sea, como aquí, hacer grupos nuevos con diferentes tipos de herramientas. Aquí vamos a copiar esta misma, ¿no? Ya la tenemos aquí y la vamos a editar. Entonces, estos son la ventana con parámetros. Este es el nombre. Entonces, pensemos nosotros en una herramienta de 6 milímetros de 2 filos, ¿no? Aquí en este caso, si se fijan, como yo copié la otra herramienta, nosotros ya teníamos un tipo de filo, tipo de punta, ¿no? Que es slot. Ahora, si quiero cambiar, entonces sí tendré que hacer una nueva desde cero. Será Add Tool, igual, 6 milímetros por 2 filos. Y aquí ya nos deja escoger el tipo de punta, porque tal vez vamos a ocupar una diferente. Normalmente todas las herramientas de corte para perfilado van a ser de planas, ¿no? En caso, o sea, a reserva que queramos algún acabado en especial. Yo aquí tenemos todos los tipos que hay: Vivid, radio, slot, ball. Entonces, usar slot, que es la más común, que es de plana, ¿no? Aquí vemos el número de herramientas. Ese número es para control de nosotros, un folio interno, para nosotros enumerar nuestras herramientas como queramos. Aquí tenemos 25, ¿no? En qué unidades viene la herramienta o en qué unidades vamos a especificar, si vienen en pulgadas o en milímetros. Obviamente, pues bueno, por ejemplo, cuando son herramientas estándar de 1/4, de media pulgada, 3/8, bueno, podemos usar las unidades en pulgadas, pero normalmente también, y más en herramientas como especiales o profesionales, siempre venimos en milímetros, ¿no? Como esta, por ejemplo, que es de 6 milímetros, no es de 1/4 de pulgada, sino es de 6 milímetros, ¿no? Pues aquí se especifica eso. Aquí tenemos, digamos, las unidades o el rate de unidades de los avances, ¿no? Si vamos a usar en milímetros sobre segundo, milímetros sobre minuto, etcétera, etcétera. Al igual que un auto, ¿no? Que puede avanzar en millas por hora o kilómetros por hora, aquí sería, bueno, estos son milímetros por minuto, segundo, etcétera. Nosotros vamos a usar milímetros por minuto, ya que es como un estándar, ¿no? De medida, y también para cálculo, pues, milímetros por minuto de avance, ¿no? Después, ya nos vamos ahora sí, a poner los parámetros de la herramienta y de los avances. Aquí ahora sí vamos a poner el diámetro real, ya que aquí solamente era el puro nombre, ¿no? Solo la denominación o la descripción de la herramienta. Aquí sí ya es sus medidas reales. Entonces teníamos 6 milímetros de diámetro. Luego tenemos la step down o la bajada. Esto significa que es cuánto va a bajar nuestra herramienta en cada paso, por decir un ejemplo. Nosotros tenemos el MDF en este caso, o acrílico, el material que vamos a cortar 12 milímetros ahora. Va a depender también mucho de nuestra herramienta. Hay herramientas que tienen filo de 2 milímetros, de 3, de 5, de 10 de altura, dependiendo. Pero no es recomendable usar todo o bajar todo el filo porque se puede forzar la máquina. En ningún tipo de CNC recomendable. Entonces, obviamente ustedes pueden revisar la tabla de avances, ¿no? La que viene adjunta en su manual. Entonces, ahí dependiendo de eso también se pueden dar un parámetro, pero bueno, esto también lo van a poder ir aprendiendo con el paso, ¿no? Dependiendo de la herramienta, de la marca de herramienta, el material, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a pensar que este es un MDF suave y nuestra herramienta tiene a lo mejor filo de 5 milímetros de altura. Entonces, yo recomendaría aquí a lo mejor que usemos bajadas de 2 milímetros. Eso significa pasar 6 pasadas para llegar hasta el fondo de los 12 milímetros.
Bueno, repito, esto depende también mucho del tipo de motores de la máquina, etcétera, etcétera. Pueden bajar 2, pueden bajar 3, pueden bajar 10, ¿no? Pero bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo de 2.